Estábamos con electrostática y magnetostática. Lo mismo, el mismo comentario que hice para las, fijaos, cuando dije las cargas en movimiento, uno diría, pero las cargas las tienes en movimiento en magnetostática, porque la densidad de corriente es corriente eléctrica, o sea, cargas en movimiento. Pero fijaos que añadí lo de aceleración, es decir, que estamos ahí con cargas que se están moviendo, pero de manera estacionaria, con la misma velocidad, por decirlo así siempre. Si nos hemos cargado aquí dos de las fuentes, para el campo eléctrico las variaciones del campo magnético y para el campo magnético las variaciones del campo eléctrico, solo nos quedan, como veis, la carga eléctrica y las corrientes estacionarias. Si además uno dijese no tienes cargas, ρ, la densidad de carga es cero, y no tienes corrientes, cero, pues ya os podéis imaginar, todo cero, ¿qué pasa con E y con B? ¿Qué es cero? No tienes campos eléctricos ni magnéticos en el espacio, lógico. Pero podríamos hacer justo lo contrario que hemos hecho aquí, de primero quitar lo de las variaciones en el tiempo. Quitémonos y nos fijamos ahí en estas ecuaciones. ¿Qué ocurre si nosotros estudiamos el campo eléctrico y magnético en zonas del espacio, en puntos del espacio, en los cuales no tenemos ni cargas ni corrientes eléctricas? Es decir, que ρ es cero y que J es cero. No he dicho ahora que sean estacionarias, estoy diciendo ahora, le doy otra vuelta de hoja. ¿Qué ocurre si yo hago ρ cero? Significa que estoy en puntos del espacio en los cuales no tengo ni carga ni corriente eléctrica. ¿Cómo nos quedarían entonces esas ecuaciones? Y J, ahí lo pone en minúscula, yo lo he puesto en mayúscula. Ni corrientes eléctricas de ningún tipo, pues nos quedaría las ecuaciones de Maxwell. La primera sería la divergencia, nos quedaría la divergencia de igual a cero, la divergencia de B igual a cero, ahora las tendríamos. ¿Y qué ocurriría con la rotación? Tendríamos que la rotación de E del campo eléctrico sería esto, la que tenemos ahí, no hay nada diferente, y en la rotación de B, la ley de Ampère, tendríamos, vamos a ponerla, función de C, voy a poner C, la velocidad, fijaos que es epsilon sub 0 por mu sub 0, aquí lo que tendríamos. Tenemos estas dos cosas. Son un poco diferentes, las podríamos incluso hacer un poco más iguales. Ahí ya se parecen, ¿no? Ahí ya las ecuaciones uno dice, anda, pues mira, salvo una constante por aquí que es diferente y el signo, vamos a hacer que se parezcan un poco más todavía. Yo lo puedo hacer pues de la siguiente manera. En la primera, fijaos, puedo multiplicar y dividir por C, es decir, 1 dividido entre C, y el multiplicando en el numerador lo meto dentro de la derivada, es una constante, no hay ningún problema. ¿No? ¿Veis que esto es lo mismo, la primera? No hay problema. Y la segunda, tendríamos, y ahora meto otra vez, le meto la velocidad de la luz ahí, y eso, fijaos, está aquí al cuadrado, eso significa que meto una de ellas por aquí y dejo una por acá. Son las mismas ecuaciones, un poco más arregladas. Y ahí uno ve, anda, y ahí es donde uno ve una simetría. Ahora ya solo es el signo, lo único que cambia entre E y C. Por supuesto, tenemos ahí, si uno piensa en la
fuerza de Lorentz, ¿no? ¿Veis? Q, ¿no? Por lo tanto, las unidades del campo eléctrico y las unidades de V por B tienen que ser las mismas dimensiones, las mismas unidades, mismas dimensiones. Tienen las mismas dimensiones E que una velocidad, la velocidad de la luz en el vacío por B. Entonces uno dice, anda, tenemos la misma cosa, las mismas. Y la cuestión es que si uno coge esto, así en su forma más arregladita, y uno dice, ¿y cuál es el resultado, la solución a esas dos ecuaciones? En el vacío, ¿eh? No había cargas. Ondas electromagnéticas. ¿Cómo se puede? Hombre, se pueden, para obtener lo que se llama la ecuación de onda, ¿no? Ahora mismo quizás si no, estaba pensando, digo, se la pongo, ¿no? Quizás no, porque sería quizás como avanzar demasiado por ahí. Pero sí, uno podría probar lo que es, ya habéis visto cómo es una onda, ¿no? Habéis visto oscilaciones y habéis visto ondas. O sea que tenemos una oscilación que es una onda, es una oscilación que se propaga en el espacio, ¿no? ¿Cómo lo podría expresar eso? Algo que se propague, esa oscilación, una oscilación, ¿cómo puedo expresarlo matemáticamente? Una oscilación que se propaga en el espacio. Imaginaos que es X, como estoy poniendo X para denotar la magnitud esa física que está oscilando y se propaga. ¿Cómo lo podría poner? Uno diría una oscilación armónica, lo podría poner como una amplitud, ¿no? Si queréis como un seno o un coseno de, voy a decir, pues aquí tendríamos, si es en el espacio, pues tendríamos flaf, ¿no? Entonces tendríamos aquí una longitud de onda. Vamos a poder ponerlo con una constante por aquí, vamos a poner una constante, no C, yo qué sé, una constante. No quiero poner K, vamos a poner K. KX. De tal manera que naturalmente K tenga dimensiones de longitud a la menos 1, dimensiones de longitud a la menos 1, metros a la menos 1, para que sea todo adimensional. Entonces uno diría aquí, bueno, para que fuese K, que es el número de onda, la longitud de onda, ¿cómo lo podría expresar esto también? A seno de X, 2pi, por lambda, siendo lambda la longitud de onda. Sería una forma equivalente a poner esto. Pero claro, eso es la oscilación que tenemos a lo largo del espacio. De alguna manera tendremos que ver cómo se mueve en el tiempo, cómo se propaga. Entonces, ¿esto cómo lo tendríamos? Vamos a ponerle aquí no A, no a X, porque si no... ¿Cómo lo podríamos poner? Incluir eso. ¿Qué tengo que transformar esto? Sí, tengo A por X, eso lo tengo que dejar. Pero ahora, si yo me fijo en un punto ver cómo está oscilando en el tiempo, no solo en el espacio, sino esa onda, sino en el tiempo. ¿Cómo lo podríamos poner? Ahí tenemos una onda. Eso ya lo habéis visto. ¿Lo recordáis? Vale. Y ahora la cuestión es, si uno coge esto y en vez de esas A, esta sería la amplitud, uno dice, y lo pone para un vector, para E,
tendríamos una amplitud E sub 0, vectorial, y en una dirección tenemos tres direcciones del espacio. Imaginaos que lo voy a poner, esto es Z, por ejemplo aquí, por ejemplo esto es X y Z, ¿no? Entonces tenemos que E esté a lo largo del eje X, por Y, y B sub 0 por K por el seno de KX. Es decir que E sub 0, B sub 0. Y aquí, de alguna manera, claro, el K se refiere no a X, porque se está propagando a lo largo del eje Y. Tendríamos una onda longitudinal, que se está propagando a lo largo del eje Y, E está oscilando a lo largo del eje X y B a lo largo del eje Z. Si nosotros metemos estas dos cosas en las ecuaciones anteriores que he puesto, se ve que esto se cumple siempre y cuando la velocidad de propagación sea la velocidad de la luz c. Es decir, que si uno prueba estas soluciones, que son ondas, en esas ecuaciones, ve que se cumplen esas ecuaciones. Es decir, que predicen la existencia de ondas. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces ya a ver lo que... Ah, y otra cuestión. A ver. Sí, otra cuestión, ¿no? A la vista de estas ecuaciones. Otra cuestión. Aquí. Sí, el seno coseno son intercambiables, es un desfase. No, bueno, ahí lo que os he puesto es una onda que se está moviendo, como veis, el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación, que es el eje Y. Y también B, es decir, que E y B son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Cuidado, es una de las muchas posibilidades de solución, una sencilla, además es armónica. Ahí viene ya la teoría, claro, ahí se abre, es como abrir una puerta un poquitín y dices, ahora tienes toda la teoría acerca de ondas. Ondas esféricas, cómo es la onda, si son planas, planares, esféricas, si son estacionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, estaba diciendo, uno podría entonces, desde ese punto de vista, decir, claro, necesito la forma diferencial para estudiar las ondas electromagnéticas. Así es, sin más. Pero sin llegar a eso, también vamos a utilizar la forma diferencial para obtener el campo eléctrico en el caso donde teníamos aquí, electrostático. ¿No? Vamos a cogerlo. Ley de Gauss. Teníamos la divergencia de igual a ρ dividido por epsilon sub 0. Y tenemos el rotacional de igual a 0. Estas dos cosas. Luego si quisiese, me encargaba de B. Esto es para la electrostática. ¿Qué significa que el rotacional de sea 0? Y uno dice que no tenga rotación, es decir, que no tenga circulación. Que la circulación sea siempre nula, 0. Eso significa, claro, uno está pensando en la ley de Faraday, en su forma integral, o sea, son equivalentes, uno dice, esto es 0. ¿Esto qué significa? Para cualquier camino.
que E es conservativo. Cuidado, solamente en el caso de electrostática y magnetostática. En ese caso, el campo eléctrico resultante de imponer esas condiciones es que el campo eléctrico es conservativo. En general, no. Ya bueno, y eso a la hora de trabajar, ¿en qué se refleja? Sí, son palabras. Se refleja en que entonces E lo puedo poner como función ¿de qué? De un campo escalar que es el potencial, menos el gradiente del potencial. Potencial electrostático, si queréis poner. ¿Ah? O sea que de esta saco que E va a tener esta forma. Y uno dice, ¿he ganado algo? Sí, has ganado en que ahora la incógnita no es un vector, sino un escalar. Esto es un escalar. Y ahora digo, vale, muy bien. Y si yo meto entonces esto aquí, ¿veis? El camino, la circulación es conservativo, por lo tanto esto es así. Y ahora me voy ahí, ¿qué es lo que tendríamos? La divergencia, ¿de qué? De menos el gradiente igual a ρ dividido por epsilon sub 0. Y ahora viene el momento de decir, anda, o sea que tienes, el menos puede salir fuera, la divergencia del gradiente del potencial es ρ dividido por epsilon sub 0. Esta operación es lo que se conoce como el laplaciano. ¿Veis? Punto 2.11 del Purcell capítulo 2. ¿Cómo lo vamos a denotar? Fijaos que es un producto de nabla por nabla. Nabla al cuadrado. Es decir, que tengo y si uno hace la operación de la divergencia del gradiente, el gradiente de phi, vamos a hacerlo. En cartesianas. A ver, ¿cuáles son las componentes? ¿Estáis de acuerdo? El gradiente de un escalar. Y ahora digo, la divergencia de todo esto. Y ahora uno dice, ¿qué era? Hacer la derivada, ahora pensad, la divergencia es, cojo la componente x y hago la derivada parcial con respecto a x. Es decir, más la componente y, la derivada con respecto a y, de todo esto. Es decir, la derivada segunda con respecto a y dos veces. Más. Esto es el laplaciano de phi. Es decir, que nos queda la ley de Gauss, nos queda como laplaciano de phi igual a menos, el menos lo he puesto a la derecha. Rho y esta ecuación sale en la física por todos los lados, por arriba, por abajo, y por supuesto es una de las ecuaciones históricamente más estudiadas desde hace 4 siglos, 3 siglos. Vamos a darle la ecuación de Poisson. Imaginaos que estoy en una zona del espacio donde no tengo carga. O sea, me estoy centrando en una zona donde ρ es 0.
Sí, habrá, cuidado, tiene que haber cargas por otro lado, pero me estoy centrando en una zona, por ejemplo, en un condensador, ¿no? Entre las placas, en esa zona sin carga, en esa zona del espacio. ¿Cómo sería entonces la ecuación? Uno diría, pues, jolín, es todavía más sencillo. Esta es la ecuación de Laplace. Fijaos que esto es el laplaciano. Un operador, se le llama laplaciano, en honor de Laplace. Y la ecuación de Laplace es que el laplaciano de eso sea cero. Y estas dos, en parte, esta es más sencilla, naturalmente, todavía. Se han estudiado por todos los lados. Tienen solución para, digamos, depende de las condiciones de contorno, digamos, cómo es justo en los bordes, en la zona del espacio donde lo estás solucionando, cómo son los valores. Pero en principio, o sea, esto tiene solución siempre. Es una ecuación diferencial ¿de qué orden? De segundo orden. Hasta la segunda derivada. ¿Lineal? Sí, es lineal. Es decir, que no están mezclados, no está al cuadrado, son las derivadas segundas. Es una ecuación diferencial de segundo orden lineal y esas tienen solución. Y se pueden solucionar a mano o divertirnos con el ordenador. Ya veréis cómo uno saca soluciones de esta ecuación cuando te quitas el peso. Cuidado, que en el Purcell y en los libros estos te dicen métodos de solucionar, claro, métodos, otra vez matemáticas, más matemáticas, es decir, ¿cómo resuelvo yo eso? Y te dicen formas cómo resolverla. Yo me voy a centrar en resolverlas con el ordenador, es decir, quitaros el peso de encima de las matemáticas en ese punto, y ver las soluciones. ¿Cómo resolverlas? ¿Vale? Y es ahí donde digo, esto sí lo vamos a hacer, como veis, esta es la forma diferencial. Para obtener cómo es claro, una vez que si tú resuelves estas ecuaciones, o bien esta, cualquiera de ellas, podremos trabajar con ella, ¿cuál es la solución que obtienes? Phi. O sea, obtienes de x y z, no del tiempo, porque hemos visto que el tiempo nos lo hemos quitado ya desde el primer momento. Y ahora ¿qué es lo que obtienes? Obtienes el potencial electrostático. ¿Y cómo obtienes el campo eléctrico? Haces menos el gradiente. Obtienes el escalar potencial, o sea, el potencial eléctrico, derivas y lo que obtienes es el campo eléctrico. Y ese es el camino que se sigue muchas veces sencillo, es el más sencillo para obtener cuál es el campo eléctrico en problemas que uno diría, esto no lo puedo resolver. Bien. Vale. Bueno, ya que estamos con la ley de Gauss, vamos a continuar con la ley de Gauss para verle un poco la utilidad, pero en su forma integral, a lo que estabais acostumbrados. Seguimos. Ahora ya hemos dicho, tenemos todas, le hacemos aproximaciones o suposiciones, estamos en electrostática, magnetostática, por lo tanto tendremos la ley de Gauss para E en su forma integral. ¿Qué teníamos? A ver, dictádmelo. Sin leer, o sea, a ver si sois capaces de dentro, decir, ¿de qué iba la ley de Gauss? De flujos, ¿no? Entonces, del flujo del campo eléctrico. El flujo a través de una superficie cerrada. ¿Y esto a qué era proporcional? La física que me decía que se cumple, que esto era
la carga dentro, Epsilon. Y esto es cierto siempre. Bueno, sea electrostática o no sea electrostática. O sea, quiero decir que esta es general. Pero bueno, para nosotros estamos ciñéndonos a ese caso. Pues vamos a ver cómo, o sea, que es cierta siempre. Ahora la cuestión es cómo nuestro problema es, quiero saber E de esta ecuación, quiero obtener E. ¿Es eso posible de manera sencilla? No siempre, cuidado. Mientras que esta ecuación es cierta siempre, su utilidad práctica para vosotros a la hora de obtener E no va a ser siempre, no la vais a poder utilizar siempre, porque a pesar de que esto es verdad, ¿cómo saco yo E de aquí? Únicamente cuando los problemas tengan lo que se llama simetría. A la hora de resolver, de obtener, de deducir E, con simetría. Entonces sí, con problemas con simetría podremos, y ahora veremos qué significa otra vez la simetría ahí, entonces sí podremos de manera fácil de ese flujo sacar como ese en puntos del espacio. ¿Veis la diferencia? O sea, ¿qué es? La ley de Gauss es siempre cierta para E. Otra cosa es que te sea útil para ciertos problemas. Eso lo veo año tras año, de que se lo intenta uno aprender de memoria y cae con todo el equipo. Intentaré poner casos ahora con simetría y casos sin simetría para que caigáis y me hagáis llorar. Bueno, pues vamos a por las tres. Esto, información, lo tenéis por supuesto en el curso, y tenemos también aquí en el PDF del MIT, aquí tenemos... no estoy conectado a internet. No. Vamos a ver. No sé por qué se me va de vez en cuando, debe ser que no, el ordenador, cuando no lo uso. Ahora estamos. Fijaos, ahí en el PDF del MIT. El flujo, como viene en el Purcell, y ahora dice, bueno, vamos a utilizarlo para diferentes ejemplos. Cada uno tiene su simetría. Unos simetría cilíndrica, otros simetría planar, otros simetría esférica. Vamos a cogernos, si queréis, en vez del orden este, voy a cogerme el de simetría esférica, para diferentes casos que tengan simetría esférica. Y en el Purcell, a ver dónde tenemos por aquí, tenemos aquí, aquí, en la línea Gauss. Campo de una distribución de carga, de una línea de carga, de un plano y también viene de una esfera. Por ejemplo, tengo carga distribuida en el espacio de tal manera que está distribuida de manera uniforme sobre una superficie esférica. Lo que él llamaba spherical shell, superficie, no una esfera maciza,
sino sobre una superficie. De radio, R. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, carga positiva. Todo de manera uniforme. Es decir, que se me cae el bolígrafo, vosotros me giráis la esfera, yo me vuelvo a levantar y no noto si la habéis girado o no. Si naturalmente la densidad, si la carga no fuese uniforme, entonces yo notaría un giro. Diría, anda, me habéis hecho una gamberrada, noto el giro. ¿Entendéis ahí lo que significa entonces cualquier giro en cualquier dirección, al ser uniforme, tiene simetría esférica, sigue siendo igual? Como estoy hablando de densidad superficial de carga, voy a utilizar sigma. Así es. Y ahora la pregunta es, hallar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿Vale? Hay dos zonas del espacio, los puntos dentro y puntos fuera. Vamos a ver, si queréis, para puntos fuera primero. Por ejemplo, un punto por aquí, que está alejado del centro de la esfera una distancia r, es decir, r mayor que r, para puntos que cumplen eso. Vamos a aplicarle la ley de Gauss. Primero, sí, vamos a aplicarle la ley de Gauss, pero antes vamos a ver si veis cuál sería la dirección que tiene el campo eléctrico. Porque la simetría lo que me permite es saber algo de cómo es el campo eléctrico. Por ejemplo, en este caso, la dirección y el sentido, porque es carga positiva. Ese saliendo es una palabra radial, dirección radial saliendo. Es decir, que tendrá esta dirección. ¿Y por qué? Hay diferentes maneras de verlo. ¿Por qué E va a tener esa dirección? Una manera. Si yo tengo, naturalmente es la contribución de todas las cargas. Si yo tengo aquí una carga infinitesimal diferencial de Q, por aquí en esta zona de la superficie esférica, crea un campo eléctrico que tendrá esta dirección, al ser positiva. Pero claro, al tener simetría, por el otro lado, a la misma distancia, tendré otra carga igual, infinitesimal, de tal manera que las componentes no radiales se anulan en cualquier dirección. La única que me queda es la componente radial. Esa es una manera de verlo. Claro, naturalmente, si la carga no está distribuida uniformemente, lo que acabo de decir es más falso que jueves. Otra manera de verlo, otra vez la del bolígrafo que se cae al suelo. Imaginémonos por un momento que el campo eléctrico tuviese una dirección no radial. Es llevarlo al absurdo, como se llama esta forma de razonar. ¿De acuerdo? Supongamos que fuese así, que no tiene la dirección radial. Genial. ¿Vale? Muy bien, se me cae el bolígrafo al suelo. Lo miro, vosotros me giráis, por ejemplo, alrededor de este eje, la esfera. Claro, si giráis, estáis girando todo, también el campo eléctrico. Es decir, que me quedaría después del giro hacia allá. O sea que, pero la distribución de carga es la misma. O sea, ¿cómo van a ser dos distribuciones de carga iguales, idénticas, crear dos campos eléctricos que tienen direcciones diferentes? Imposible, salvo, naturalmente, que el campo eléctrico tenga esa dirección, porque al hacer el giro no cambia nada en él. Tanto de una manera como de otra, hemos deducido de la simetría de la distribución que la dirección del campo eléctrico fuera, y también podríamos decirlo para adentro, porque no hay ninguna diferencia en eso, es radial. Que sea el sentido hacia afuera, como dijo vuestro compañero, viene dado de cómo es la carga. La carga es positiva. Si fuese negativa sería hacia adentro. Muy bien, pues con esta información vamos a aplicar la ley de Gauss. ¿A qué superficie?
Para cualquiera es válida. Pero claro, yo tengo que escoger una, ser listo, de tal manera que en todos los puntos de esa superficie el campo eléctrico sea el mismo. Por lo menos en magnitud, y en este caso en dirección. Para poder sacar el campo eléctrico de la integral fuera, sea una constante. De tal manera que lo que voy a cogerme en esta superficie S es una superficie esférica, sí, pero cuyo radio, de radio R. De radio R y centrada en el centro de la distribución esférica de carga. De tal manera que tendríamos esto por diferenciales. Vamos a hacerlo, luego completamos la ley de Gauss, pero este cálculo, ¿cómo sería? Uno dice, tengo que multiplicar escalarmente esto por esto, pero este vector tiene el mismo valor en todos los puntos de la superficie, y este vector es radial, son dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido, módulo de uno, módulo del otro, por coseno de 0, 1, es decir, que tendríamos aquí para toda la superficie, ¿no? Tendríamos E por diferenciales. Fijaos que ya he quitado ahí el signo de vector, ya son dos escalares. Claro, pero este valor, ahora viene también lo de la simetría. Todos los puntos a la misma distancia, el campo eléctrico tiene que tener la misma magnitud, evidentemente. Por lo tanto, esto sale fuera de la integral. Y me queda E, la magnitud de E, por el área de la superficie esférica. ¿Cuánto vale el área de la superficie esférica? 4pi r al cuadrado. Muy bien, o sea que todo esto, para esa superficie, es esto. Siendo E el valor del campo eléctrico en los puntos de la superficie. ¿Eh? ¿Puedes repetir por qué lo pones en escalar y les quitas el vector? Claro. Hago el producto escalar de esto, módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Pero diferencial de ese, ¿cómo es? También hacia afuera, ¿no? No es una superficie esférica, entonces perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la dirección perpendicular? Radial. Y encima la dirección por convenio es hacia afuera, por lo tanto, tendré uno y otro, ¿no? ¿Has entendido ahora? Vale. Ya, pero claro, E tiene el mismo, o sea, estoy en este paso ahora, pero E tiene el mismo valor, su magnitud, en todos los puntos sobre esa superficie imaginaria esférica, no esta. Ahí viene el momento de decir, el que no intente entenderlo está perdido. ¿Y cuál era esa superficie? La distribución de carga. No, es una superficie imaginaria de radio R. En esos puntos, naturalmente están todos a la misma distancia, no cambia nada, la magnitud del campo eléctrico tiene que ser lo mismo. Sí, la dirección es radial, pero su magnitud es la misma, su módulo. Si eso es así, puede salir fuera de la integral, lo que he hecho aquí. Entonces me queda E, la magnitud de E, por... Anda, y esa es la integral de superficie, de diferencial de ese es el área de la superficie que he escogido, que es una esfera. Y el área de una esfera es 4pi r al cuadrado. Bien. Esto es lo que me dice la ley de Gauss aplicada a este caso, gracias a que tengo simetría y que he escogido la superficie imaginaria suficientemente de manera inteligente. Y ahora me dice la física, esto tiene que ser igual ¿a qué? A la carga dentro, encerrada, dividido por epsilon sub 0. Vamos a ponernos en otra pantalla. Puntos fuera. Tendría entonces E, 4pi r al cuadrado, q dentro. ¿Y cuánto es la carga que hay dentro? Toda ella. ¿Cuánto vale esa q? Si me están diciendo que sigma, será sigma por 4pi r mayúscula al cuadrado. Esa era la esfera sobre la cual estaba, el radio de la esfera sobre la cual estábamos distribuyendo la carga. Muy bien. Anda. E va a ser
1 dividido por 4pi epsilon sub 0 q dividido por r al cuadrado. Cuidado, la magnitud. Ahora viene, le tenemos que añadir, ya que es un vector, le tendremos que añadir la información vectorial que teníamos desde el principio. Q r al cuadrado por r. Se comporta, es el mismo caso, el mismo campo para los puntos fuera que tendríamos si toda esa carga estuviese concentrada en el centro de la esfera. Así de simple. ¿Vale? Muy bien. ¿Y para puntos dentro? De la esfera de carga, pues uno diría lo mismo, esto sería exactamente lo mismo, pero naturalmente con este caso uno tendría E 4pi r al cuadrado, pero la carga dentro es 0. Por lo tanto, fuera, dentro. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿qué es lo que observa uno aquí? ¿Qué es lo que le llama a uno la atención inmediatamente? Vamos a hacer una gráfica de la magnitud de E frente a la distancia. Pues que tenemos que es 0 hasta R, y para ese valor, a partir de ese valor, un decrecimiento que va siendo, aquí tendríamos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, q dividido por r al cuadrado. Este valor es q. Es decir, que hay una E es discontinuo. Si yo me acerco por la izquierda a la superficie, el campo es 0. Si me acerco por la derecha, tengo este valor. ¿Lo veis? Esto que uno diría, es una casualidad. No, se cumple siempre. El campo eléctrico va a tener una discontinuidad, vamos a decirlo ahora rápidamente, en una de las componentes, una discontinuidad en distribuciones de cargas superficiales. Superficiales. ¿Y cuánto vale esa discontinuidad? Vamos a ponerlo en función de sigma. Este término que tenía aquí. Y así terminemos ahora. Tenía 1, 4pi, epsilon sub 0, q. ¿Cuánto valía q? 4pi, r al cuadrado, sigma. Recordad que sigma son coulombios dividido por metro al cuadrado, dividido por r al cuadrado. 4pi, r al cuadrado, es decir, sigma dividido por epsilon sub 0. Es decir, que aquí lo que tendremos es que este valor es sigma dividido por epsilon sub 0. Hay un salto n de valor sigma dividido por epsilon sub 0. Y esto que hemos hecho para un caso particular se cumple siempre. El salto en el campo eléctrico de un lado de la distribución superficial de carga al otro lado, el salto siempre tiene un valor de sigma dividido por epsilon sub 0. Y aquí nos quedamos, que es donde quería ir.